Muy buenos días para todos y para todas. Esta es la grabación sobre el principio de intimidad, parte uno. Por su extensión, quizás la haga en 2 o 3 videos. El fundamento del principio de intimidad lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política, cuando nos dice que toda persona es libre y nadie puede ser molestado en su persona ni en sus bienes, ni su domicilio registrado, sino conforme al mandamiento escrito de una autoridad competente por los motivos que previamente se determinen por parte de la ley. Al igual que el principio de libertad, generalmente goza de una reserva de naturaleza judicial, en este caso, en nuestro caso particular, asignado a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, con el acto legislativo 03 del año 2002, no fue despojada completamente de sus atribuciones de naturaleza investigativa. Sin embargo, va a aparecer el control judicial por parte del juez en función de control de garantías, quien va a ser el encargado del desarrollo de esas actividades de control de los actos de investigación. Y precisamente uno de los principios que mayor afectación tiene dentro del sistema es ese principio de intimidad. Los actos de investigación son los que generalmente ejercen un mayor grado de afectación a ese principio de intimidad. El juez, en función de control de garantías, básicamente se va a encargar de controlar las afectaciones a la libertad individual, como ya lo hemos visto, la dignidad de partes e intervinientes, como ya también lo hemos esbozado en algunos actos anteriores, aspectos patrimoniales, autorización de actos de investigación y afectaciones al principio de intimidad como tal. Y es precisamente como en el libro segundo del Código de Procedimiento Penal nos vamos a encontrar que se habla de las técnicas de indagación y de investigación. Y precisamente nos habla de quiénes son los órganos de investigación, quiénes ejercen las funciones permanentes, las funciones transitorias, las funciones de investigación dentro del proceso. Y a partir del capítulo segundo del Código de Procedimiento Penal y el capítulo tercero nos van a hablar de las actuaciones que no requieren control judicial previo para su desarrollo y de las actuaciones que sí requieren de un control judicial previo para su desarrollo. Cuando nos vamos a referir al principio de intimidad, básicamente nos vamos a encontrar analizando todos estos dos capítulos, capítulo segundo y capítulo tercero, que son los actos de investigación que se desarrollan por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de la Policía Judicial, pero que también podrán desarrollar muchos de ellos la representación de la víctima y, por supuesto, la defensa. Y en este sentido, entonces, cuando hablamos de actos de investigación, lo primero que debemos recordar es que, de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, siempre que se tenga conocimiento de una noticia criminal, ya sea por los medios formales o informales del mismo, es decir, denuncia, querella, petición especial o inclusive la investigación oficiosa o los informales, como podrían ser una información de fuente humana no formal, pues se van a desplegar lo que se denominan los actos urgentes. ¿Qué son los actos urgentes? Es el momento a través del cual la policía judicial inicia la verificación de las actividades que se vienen desarrollando. Cuando ocurre una conducta de naturaleza criminal o cuando ocurre un hecho constitutivo presuntamente de un acto delictivo, van a ocurrir tres cosas. La primera de ellos, se genera el reporte de inicio. La policía judicial informará a la Fiscalía General de la Nación de la presunta comisión de una conducta delictiva. A partir de ahí se va a crear el Código Único de Investigación, lo que conocemos como el SPOA, el número único de noticia criminal NUC, o simplemente el radicado de identificación de ese proceso. Ese número de 23 dígitos del cual hemos hablado en otras oportunidades. 05, 001, 60, 00206, 2021, 00001. Luego de eso se van a desarrollar todos los actos urgentes para la identificación inicial de la presunta conducta delictiva y posteriormente se va a librar un informe ejecutivo en el cual se van a consignar los actos de investigación inicial desarrollados, la posible hipótesis delictiva y cuáles son los actos de investigación que posteriormente se deben desarrollar. Todo esto de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Y esto ocurre dentro de las 36 horas siguientes al conocimiento de la noticia criminal. Esto será importante porque solo dentro de esas 36 horas iniciales a la ocurrencia de la conducta delictiva o al conocimiento de la noticia criminal
la policía judicial podrá desarrollar actividades autónomas, es decir, sin que medie una orden del fiscal, pero sí bajo la coordinación del fiscal. Dentro de estos actos urgentes nos encontramos la inspección al lugar de los hechos, en el artículo 203, que corresponde a acudir al lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos para la verificación inicial de escena, para la recolección, el embalaje y el inicio de la cadena de custodia de los elementos de prueba. La inspección al cadáver. Sabemos muy bien que de conformidad con el artículo 214, el cadáver es un elemento de prueba, el principal elemento de prueba en una escena de homicidio. Vamos a recolectar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para iniciar el procedimiento de cadena de custodia, de conformidad con los artículos 254, 255 y 277 del Código de Procedimiento Penal. Se van a realizar labores de vecindario, que corresponden realizar entrevistas, tomar declaraciones, verificar si existen cámaras de seguridad, si existe alguna persona que pueda desarrollar algún tipo de información útil para la investigación. Y posteriormente se va a librar un informe ejecutivo. Ese informe ejecutivo va a contener todas las labores desarrolladas como tal y la posible hipótesis delictiva. A partir de la conformación o la elaboración de ese informe ejecutivo, la Fiscalía General de la Nación tendrá que coordinar todas las actividades que se desarrollen en la investigación a través de un programa metodológico de investigación. Ese programa metodológico de investigación va a ser la metodología por medio de la cual la Fiscalía desarrollará todos sus actos investigativos. Siempre tendrá que tener la orden del fiscal, los motivos fundados para el desarrollo de los actos investigativos y el respaldo probatorio de los motivos fundados. Ese respaldo probatorio de los motivos fundados que encontramos en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal será la constante en todos los actos de investigación y requieren entonces que para el desarrollo de la actividad investigativa se tenga o se cuente con elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida y elementos de prueba. El artículo 221 nos habla de la declaración jurada de un testigo o de un informante, o nos habla de la fuente humana no formal. La declaración del informante y de la fuente humana no formal son aptas para la creación de una noticia criminal y son aptas para que la policía judicial desarrolle actos de indagación e investigación. Sin embargo, no podrán afectarse garantías fundamentales si no existen actos de verificación de la fuente humana no formal o de la declaración del informante. A propósito de ello, recomiendo la sentencia C637 del año 2005 que nos habla de que inclusive las declaraciones de la fuente humana no formal o del informante no son de naturaleza reservada para efectos de los controles ante el juez en función de control de garantías. Vamos a encontrarnos que a partir de la culminación de los actos urgentes y en el desarrollo del programa metodológico de investigación, vamos a encontrarnos actividades investigativas que no requieren control judicial, ni previo ni posterior. Solo requerirán la orden del fiscal, los motivos fundados y su respaldo probatorio. Otras que requieren control judicial, tanto previo como posterior por parte del juez de control de garantías, y otras actividades que solo requerirán control posterior por parte del juez de control de garantías. Una regla general para que la tengamos en cuenta desde ya. Todo aquello que requiere control judicial previo va a requerir control judicial posterior por parte del juez de control de garantías, mas no necesariamente todo aquello que tenga control posterior va a requerir control judicial previo. Por ejemplo, una orden de allanamiento y registro no requiere control judicial previo, va a requerir control judicial posterior. No toda captura va a requerir control judicial previo, por ejemplo, la captura en situación de flagrancia, pero sí va a requerir control posterior. Pero si el juez en función de control de garantías ordenó la captura del ciudadano, tendrá que someterse a control de legalidad posterior. Si el juez autorizó una muestra que involucra al imputado, requerirá control posterior. Si el juez autorizó una búsqueda selectiva en base de datos, requerirá posteriormente del control posterior de esa actividad. Las audiencias ante el juez en función de control de garantías podrían catalogarse de esa manera. Audiencias de control de legalidad previo,
donde el juez autoriza un acto de investigación o un acto que involucre afectación de garantías fundamentales, audiencias de control posterior, donde verifica la legalidad formal y material de los procedimientos, audiencias de debate, por ejemplo, la imposición de una medida de aseguramiento, audiencias de verificación, donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de ley, por ejemplo, la imputación de cargos, o por ejemplo, igualmente la audiencia de práctica de prueba anticipada, no la de decisión sobre la prueba anticipada, y audiencias que podrían considerarse típicas y atípicas, nominadas e innominadas, públicas y reservadas como tal. Entonces, ¿cuáles son los actos de investigación? Vamos a referenciarlos en el orden cronológico que los trae la norma. Ustedes podrán profundizar en ellos, me voy a detener en los más significativos. La inspección al lugar de los hechos corresponde entonces a la actividad que desarrolla la policía judicial, trasladándose hasta el lugar donde ocurrieron como tal los hechos para el hallazgo y recolección de elementos de prueba y la realización de diferentes labores de vecindad. La inspección técnica al cadáver, que no puede confundirse con la necropsia médico-legal, que es un acto de naturaleza científica. La inspección técnica al cadáver es la verificación por una persona no experta en el desarrollo de ese acto investigativo. La inspección al lugar distintos a los hechos, por ejemplo, residencias, por ejemplo, fincas, empresas, comercios, lugares donde se puedan encontrar elementos materiales probatorios o evidencia física. No requieren de control judicial previo, salvo que se afecten garantías fundamentales o salvo que involucren por lo menos la decisión del fiscal de ordenar allanamiento y registro. La exhumación del cadáver, que corresponde a, digámoslo, sacar de la cavidad donde se encuentra el cuerpo sin vida de una persona sus restos mortales para efectos de comparación, de corroboración o de inspección de naturaleza científica frente a los mismos. El aviso de presuntas víctimas a ingreso a centros hospitalarios es un acto de investigación que siempre que ocurre como tal una actividad donde una persona ha sido lesionada con armas de fuego, armas blancas o existe violencia o violencia de naturaleza sexual, pues le corresponde al personal médico o al personal de seguridad de los centros hospitalarios informar de esta situación a las autoridades de Policía Nacional para que verifiquen la posible ocurrencia o la posible situación que implique de alguna manera la actividad de Policía Nacional. Y los allanamientos y registros, uno de los actos de investigación más compleja que existen en nuestra legislación. ¿Para qué procede una diligencia de allanamiento y registro? El allanamiento y registro procede con dos finalidades básicas. Uno, lograr la captura del indiciado, imputado o condenado. O dos, buscar elementos materiales probatorios o evidencia física. El artículo 219 establece que cuando la finalidad del allanamiento sea la de capturar a la persona, solo procederá frente a delitos frente a los cuales proceda la detención preventiva. Aquí debo aclarar, como en efecto lo hizo la sentencia C366 del año 2014, que solo procederá el allanamiento y registro con fines de captura cuando de manera preliminar el juez ha ordenado el allanamiento y el registro ha ordenado la captura de ese ciudadano. El allanamiento y registro procede entonces o para capturar a la persona o para obtener elementos materiales probatorios. Y para ello entonces se requiere que existan elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida que permitan efectivamente inferir que en esa residencia o se ocultan elementos de prueba o se encuentra presente el imputado o acusado como tal, requiriéndose en todo caso la constante, el respaldo probatorio de los motivos fundados. El motivo fundado no puede basarse en una conjetura, en una presunción, en una pálpito de naturaleza de la policía judicial. Requiere de la existencia de elementos de prueba que le permitan al funcionario inferir que efectivamente en ese inmueble se encuentra el procesado o allí se ocultan o se resguardan elementos de prueba que impliquen o que desarrollen como tal la necesidad de allanar ese inmueble como tal. El allanamiento y registro solo puede adelantarse en los lugares en los que se ordene por parte de la Fiscalía General de la Nación. En la orden el fiscal tiene que indicar la razón del allanamiento, por qué el allanamiento,
cuál es la necesidad de irrumpir en la privacidad de esa persona, cuál es la finalidad que se persigue con la misma y establecer entonces la proporcionalidad de la medida. Será una constante, como lo veremos en una próxima diapositiva, que todos los actos de investigación requieran orden del fiscal, motivo fundado, respaldo probatorio de los motivos fundados y proporcionalidad de la medida. Sin embargo, es común que no se pueda establecer de manera inequívoca cuál es el lugar en donde se encuentra el procesado en el interior de un inmueble o el lugar necesariamente donde se encuentran los elementos de prueba. En estos eventos le corresponde a la Fiscalía General de la Nación explicar las razones por las cuales requiere hacer un allanamiento de la totalidad del inmueble, especificando habitaciones, cocina, baños, sótano, cuartos útiles, etcétera, teniendo en cuenta siempre que no se permiten los allanamientos universales. ¿Qué significa lo anterior? Que no es posible que el fiscal simplemente diga voy a allanar la totalidad del inmueble. No son susceptibles de allanamiento y registro. 1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con su abogado defensor. 2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con las personas que tienen la exoneración legal de declarar. Me refiero al contenido del artículo 33 de la Constitución Política y del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal. 3. Los archivos personales de las personas con las que exista reserva de naturaleza legal frente al proceso. Esta exoneración o este aval para no allanar o registrar estos inmuebles como tal o estos registros en los que se encuentra este tipo de información desaparece cuando desaparece el vínculo o cuando existe coparticipación criminal. No puede el abogado establecer o alegar la ausencia de posibilidad de registrar una información que reposa en su poder cuando existe una coparticipación criminal. Hay un caso muy interesante, se lo recomiendo, es el caso de Baltasar Garzón. Está en el material que ustedes tienen a su disposición. Allí se habla de cuándo desaparece como tal esa reserva como tal. El diligenciamiento de la orden de allanamiento y registro tendrá una duración entre 15 a 30 días. 30 días si se trata de la indagación, es decir, cuando no hay procesado o imputado, o 15 días cuando estamos en presencia de actos de investigación, es decir, cuando ya hay persona imputada como tal. El artículo 224A, que fue adicionado por la ley 1908, establece entonces que para los casos de los grupos armados organizados o grupos delictivos organizados, ese plazo será de 6 meses en indagación y de 3 meses en investigación como tal. Aquí encontramos entonces la referencia a la que hacía alusión anteriormente. Esta es la regla común y también específica para los allanamientos y registros. Siempre se va a requerir entonces para el desarrollo de un acto de indagación o un acto de investigación de esta naturaleza la orden del fiscal, donde exprese los motivos fundados y el respaldo probatorio de esos motivos fundados junto con el test de proporcionalidad, donde se establezca por qué la medida resulta necesaria. En este caso, para dar captura o buscar elementos materiales probatorios. ¿Por qué resulta adecuado? ¿Por qué resulta razonable? ¿Por qué resulta urgente? ¿Y por qué resulta proporcional? Guarden esta diapositiva como una fotografía. Esta será la constante en todos los actos de indagación e investigación. ¿Qué vamos a encontrar en los demás? Que algunos requerirán control previo y posterior, otros solo control posterior, otros no requieren control. Pero siempre se requerirá que existan los motivos fundados, el respaldo probatorio a los motivos fundados y que exista como tal ese test de proporcionalidad. Obviamente, al no estar ustedes presentes en esta sesión asincrónica, todas sus dudas serán resueltas en el escenario sincrónico en el que nos encontremos como tal.
¿Por qué hablamos de la inviolabilidad del domicilio? El domicilio es una manifestación, o la residencia es una manifestación de la intimidad del ser humano como tal. Y por ello entonces se resguarda el domicilio de la persona como templo de su intimidad y de su desarrollo individual como tal. Es la privacidad del ciudadano, su intimidad, el desarrollo de las relaciones familiares, filiales, etcétera. Cuando existe una orden de allanamiento y registro, pues entonces se habilita la violación a la expectativa razonable de intimidad. ¿Qué es la expectativa razonable de intimidad? Mi derecho a que no me sea molestada mi intimidad, mi privacidad, sino porque me dio una orden escrita de autoridad competente, en este caso de la Fiscalía General de la Nación, por motivos fundados y con respaldo probatorio a esos motivos fundados. No se requerirá esa orden de allanamiento y registro cuando exista flagrancia, como lo veremos un poco más adelante. Los allanamientos y registros tienen unas reglas que deben ser coordinadas como tal. La norma habla de registros y allanamientos, pero es una falencia terminológica. ¿Y por qué es una falencia terminológica? Porque yo, para poder registrar, previamente tengo que allanar el inmueble. De ahí entonces que yo primero allano y luego registro. ¿Cuáles son entonces las reglas que deben tenerse en cuenta? Uno, el allanamiento y el registro, como lo indica claramente el artículo 225, se tiene que adelantar exclusivamente en los lugares que fueron autorizados, salvo que por razones de flagrancia se extienda a otros lugares como tal. Tiene que garantizarse la menor restricción de los derechos de las personas que se encuentran afectadas con la intimidad. De ahí que el uso de la fuerza tenga que tornarse en razonable y que tenga que agotarse entonces en el menor tiempo posible como tal. Tiene que levantarse un acta de la diligencia de allanamiento y registro donde se consignen los pormenores de la diligencia, si existió o no oposición, si existieron o no personas capturadas y si se incautaron elementos materiales probatorios, bien sea con fines de investigación o con fines de comiso. Dicha acta tiene que ser leída a quienes participaron en el lugar, permitiéndole entonces el desarrollo de las actividades y el desarrollo de cualquier tipo de anotación. Supuestamente, el allanamiento y registro tiene que desarrollarse entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. La redacción original del artículo 225 del Código de Procedimiento Penal establecía la regla de que el allanamiento y registro se desarrollara entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Sin embargo, mediante el artículo 50 de la Ley 1453 del año 2011, se modificó como tal esta normativa, permitiéndose que la diligencia se adelantara en cualquier hora. Y se dispuso, si el procedimiento se adelanta entre las 6 de la tarde y menos de las 6 de la mañana, tendrá que garantizarse la presencia del Ministerio Público, pero en todo caso, si el Ministerio Público no va, igual la diligencia de allanamiento y registro se desarrollará como tal. Cuando nos encontramos frente a lo que se denominan los allanamientos especiales, esto es que aquellos vehículos, aquellos inmuebles que conforme al derecho internacional y los tratados internacionales gocen de inmunidad diplomática o consular, tiene que existir un requerimiento diplomático a las autoridades para efectos de permitir el desarrollo de este acto de investigación, y tiene que existir el visto bueno de esa autoridad, puesto que recordemos que estos son inmuebles que gozan de inmunidad e inviolabilidad diplomática. Esta acta de la diligencia tiene que ser leída y tiene que presentársela a todas las personas que allí se encuentren. Los propietarios o poseedores del inmueble tienen que desarrollar o tienen la posibilidad de desarrollar todo tipo de anotaciones frente a este procedimiento como tal. Una vez culminado el procedimiento, dentro de las 12 horas siguientes a la culminación del mismo, se tendrá que hacer la devolución de la orden e informar mediante informe ejecutivo de allanamiento y registro los resultados del procedimiento. Esto será importante porque, de conformidad con el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, dentro de las 36 horas siguientes a la culminación del procedimiento de allanamiento y registro se tendrá que desarrollar el control de legalidad.
12 horas cuenta la policía judicial para librar el informe y 24 horas cuenta el fiscal para solicitar el control de legalidad, lo que sumará 36 horas como tal. ¿Qué pasa si en la diligencia o se tiene que desarrollar una diligencia de allanamiento y registro cuando se genera una situación de flagrancia? Pues bien, recordemos que de conformidad con el artículo 32 de la Constitución Política, toda persona puede capturar al delincuente sorprendido en situación de flagrancia. Cuando el delincuente se refugie en su propio domicilio, la Policía Nacional puede ingresar a ese domicilio para efectos de realizar la captura del ciudadano. Si se refugia en domicilio ajeno, se requiere entonces la autorización expresa del titular del derecho de dominio sobre el mismo, salvo que medien situaciones de voces de auxilio o que se generen como tal cualquier tipo de situación de disturbio público como tal. Tampoco se requiere la orden de allanamiento y registro en los términos del artículo 51 de la Ley 1453 del año 2011 y en concordancia con la sentencia C806 del año 2009, cuando exista el consentimiento expreso del titular del derecho de dominio, poseedor o tenedor, para que se realice el allanamiento y registro. Esto significa que la persona de manera expresa lo autoriza. No significa el consentimiento la ausencia de oposición. A la persona se le tiene que informar de su derecho a no permitir la diligencia de allanamiento y registro. Esto precisamente lo que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C806 del año 2009 fue positivizar esto que les acabo de expresar. La ausencia de oposición no significa consentimiento y el consentimiento implica entonces que la persona tenga claridad acerca de su posibilidad de impedir el desarrollo de la diligencia. En todo caso, se tiene que someter la diligencia de allanamiento y registro a control de legalidad ante el juez de control de garantías. 2. Cuando no exista una expectativa razonable de intimidad acerca de la posibilidad de la diligencia de allanamiento y registro. ¿Qué es la expectativa razonable de intimidad? Que a mí no se me moleste en mi domicilio como tal o en mi residencia. No existirá expectativa razonable de intimidad cuando la evidencia se encuentra a plena vista, cuando estoy realizando un comportamiento que todo el mundo puede percibir, cuando estoy desarrollando un comportamiento delictivo que pese a que lo estoy desarrollando en mi residencia, los vecinos lo pueden ver, escuchar, percibir, y en esos sentidos no puede alegarse la expectativa razonable de intimidad. Dice la norma, no existe una expectativa razonable de intimidad que justifique el requisito de la orden de expresa. En esta eventualidad se considera que no existe dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, plena vista o cuando se encuentre abandonado. Esto es propiamente un desarrollo del derecho puertorriqueño. Creo que en la próxima diapositiva voy a hacer una explicación más profunda sobre el tema. Y en tercer lugar, cuando se trate de situaciones de emergencia como incendios, explosiones, inundaciones u otra clase de estragos que generen entonces la afectación a la vida o la integridad personal. Esto igualmente lo desarrolla el Código Nacional de Policía, que establece las disposiciones en las cuales se puede irrumpir en un domicilio sin necesidad de que medie la orden expresa de la autoridad competente. ¿Quién tiene interés para alegar la expectativa razonable de intimidad? El propietario, el tenedor, el morador o quien se encuentre de paso. Pero también podrá hacerlo el procesado o quien fuera imputado a pesar de que no tenga o que no ostente esa expectativa razonable de intimidad. Esto por una razón elemental, y es que nuestra legislación acoge el criterio de que las reglas de exclusión pueden ser solicitadas tanto por el afectado como por el procesado, en el sentido de que solo pueden desarrollarse actos lícitos de enjuiciamiento como tal. En el documento Un panorama realista sobre la aplicación de las reglas de exclusión, desarrollo con profundidad ese tema. Lo encuentran obviamente en el drive que está a su disposición. Cuando el procedimiento de allanamiento y registro se desarrolle desatendiendo las reglas propias para el desarrollo de los allanamientos y registros, va a existir como tal la posibilidad de la exclusión probatoria de las evidencias que allí se encuentran. Esto de conformidad con los artículos 232, 237, 23 del Código de Procedimiento Penal e inciso final del artículo 29 de la Constitución, tema que desarrollaremos también
cuando hablemos de la regla de exclusión probatoria. Así lo ha entendido pues la jurisprudencia. Les recomiendo estas dos decisiones que pueden ser válidas para el desarrollo de nuestro tema, en especial la 1465 del año 2018, cuando nos habla de que el procesado se encuentra legitimado para alegar la violación de la expectativa razonable de intimidad. La retención de correspondencia también es un acto investigativo que implica de alguna manera la posibilidad de obtener las comunicaciones escritas del procesado por medio de código postal, telegráfico, mensajería especializada, para efectos de realizar como tal una actividad de naturaleza investigativa. Igualmente, entonces, el examen y devolución de esa correspondencia, que implicará pues como tal la posibilidad o la autorización de que se desarrollen esos actos investigativos. Voy a dejar este primer video hasta este momento y posteriormente en el próximo retomaremos desde la retención de correspondencia y la interceptación de comunicaciones. Esto con la finalidad de que el video no me quede más pesado que una hora como tal. Muchas gracias por su atención. Presentaremos entonces en el próximo video las siguientes conclusiones.